vamos a continuar trabajando con la parte del desarrollo de la API REST. Bien, en la última clase estuvimos hablando acerca de la API REST y justamente trabajamos en la parte del proceso de login. Si se recuerdan, aquí enviábamos a Juan Pérez, por ejemplo, y le enviábamos el 1, 2, 3, 4, 5, y si le dábamos send, bueno, tenemos que levantar el servicio. Tenemos que levantar la API. Y si se recuerdan, para levantar la API, aquí hay que ponerle npm rundev para que corra la API y se conecte a la parte del servidor. Hay que tener la máquina virtual levantada también para que funcione. Y si se recuerdan, si le dábamos send, ahí ya nos aparecía en ese caso la información. Ahora, solo que ese token que ustedes ven ahí es un token fijo, porque si yo, por ejemplo, voy y me copio esta información que tenemos acá y la colocamos en un sitio web. Buenas. Si voy y la colocamos en un sitio web, quiero mostrarles acá esa parte de la información. Vean, si la colocamos en el sitio web que era el JW token y lo pegamos aquí en la parte inferior, el token que nosotros hemos generado, van a notar que aparece en ese caso la información que ya nosotros hemos codificado en la parte de la aplicación. De hecho, aparece por acá un texto que dice algo y un JWT, que es la única información que nos genera el token que nosotros hemos pegado. Entonces no nos da mayor dato, no nos da mayor información. Entonces tenemos que guardar ciertos datos en ese JSON Web Token, y eso es lo que estábamos viendo en la clase anterior. Entonces lo que vamos a hacer ahora es continuar trabajando con esa parte del diseño de la aplicación para que podamos no solamente guardar información, sino que en ese caso almacenar datos específicos dentro del Web Token. Para eso vamos a regresar al archivo que teníamos que se llamaba generar JWT, y si se recuerdan, aquí por ejemplo en el JWT lo único que le hemos puesto que almacene es el nombre que dice Juan Pérez y la palabra secreta que dice católica. No le hemos puesto mayor información. Ahí nos habíamos quedado en la clase anterior, generar en este caso el JWT. Entonces, solamente generaba en ese caso Juan Pérez, pero necesitamos nosotros que almacene primero en ese caso el ID. Entonces a la función JWT le voy a pedir, le voy a solicitar que me envíe el ID, y aquí dentro de las llaves, en lugar de colocarle Juan Pérez, le voy a colocar el parámetro ID. De esta manera le vamos a agregar el ID. Y de una sola vez, para no colocar tantos datos, le vamos a poner que me devuelva, que me pida el nombre, y le voy a colocar acá en ese caso el nombre. Entonces voy a hacer que en la parte del JWT me solicite tanto el ID como el nombre del usuario que nosotros necesitamos almacenar. Entonces aquí almacena el ID y almacena el nombre, y justamente esos datos son los que coloca en el JSON Web Token. De esa manera, cuando nosotros lo intentemos recuperar, vamos a poder tener acceso a esos dos datos, a esa información, tanto
iniciando a autenticar. Ahora, si ya le hicimos esos cambios en esta parte de la función, pues tenemos que irnos ahora hacia la parte del controlador. Y en la parte del controlador, aquí donde mandamos a llamar la función, tenemos que mandarle el ID. Entonces ahí le ponemos, en ese caso, usuario.-id, y le vamos a poner de una sola vez usuario.nombre. Vamos a guardar tanto el usuario ID como el usuario nombre para recopilar la información al otro extremo. Eso ya sería en la parte del controlador. Cuando yo mande a guardar el JWT, voy a mandar el ID de usuario, ID, y voy a mandar a llamar el nombre. Voy a mandar a guardar el nombre. Esa información la tiene que almacenar el token y la tenemos que decodificar cuando ya la estemos recuperando. Cuando ya tengamos la información, debería de aparecer también esa parte de la información. Ahora comprobamos, en el caso de Postman, comprobamos que eso funciona de manera correcta. Nos vamos a Postman y vean, voy a usar el mismo usuario, juanperez@católica.edu.sb. Se recuerda que si yo le coloco una contraseña incorrecta, aquí me devuelve, en ese caso me devuelve usuario incorrecto. Entonces eso ya está funcionando. Y si le colocamos la contraseña correcta, aquí ya me devuelve el JSON Web Token. Entonces ahora lo que quiero que vean es que si ahora yo me llevo este token hasta esta parte de acá, si nos llevamos ese token que tenemos en la parte inferior, lo copiamos y lo vamos a pegar hacia la parte del navegador. Aquí en la parte del navegador, aquí en la parte de abajo van a notar que ya aparece esa información, ya aparece en ese caso el ID, ya aparece la información que dice Juan Pérez, y aparecen muchos otros datos como la fecha de expiración y otra información, pero ya está generando el token con el código indicado. Si yo en el caso trato de autenticarme con otro usuario, creo que tenemos un Juan Pérez 2, creo yo. Tenemos otro Juan Pérez almacenado. Si yo me intento autenticar con otro Juan Pérez, o Juan Pérez 1 creo que tenemos, voy a poner Juan Pérez 1, le doy a enviar. A ese usuario no existe. Juan Pérez 2, y le doy a enviar. Vean, ahí ya me aparece en ese caso la información y me aparece otro token. Entonces ese token va a ser totalmente diferente al que nosotros habíamos previamente generado. Ese es lo que hace en ese caso el código que acabamos de mencionar. Ese código guarda el token o genera un token de acuerdo a la información que nosotros queremos enviar. Y así podríamos seguir enviando más información. Además del nombre, yo podría almacenar el email, podría almacenar más datos, pero por el momento solamente vamos a almacenar la parte del nombre, el ID de usuario y el nombre del usuario que nosotros queremos almacenar. Ahora, ¿cuál es el objetivo de utilizar? ¿Cuál es el objetivo de utilizar en ese caso el token? ¿Cuál es el objetivo de haber generado ese código o esa cadena de caracteres que posteriormente la vamos a tener que utilizar en alguna parte? ¿Cuál es el objeto de haber utilizado esa librería y que me permita generar esa cadena de caracteres aleatoria? Pues la idea, como les mencionaba anteriormente, es hacer un proceso de autenticación, validar quién es el usuario que está iniciando sesión dentro de nuestra aplicación a través del token. Para comprobarlo, si realmente funciona, lo que vamos a hacer ahora es que cada vez que mandemos a solicitar un dato dentro de la aplicación, si yo quiero guardar, si yo quiero, por ejemplo, obtener un dato del perfil del usuario, si yo necesito, por ejemplo, guardar un proyecto, generar una tarea o hacer cualquier otro proceso dentro de la aplicación, lo que vamos a hacer es mandar ese token para decirle quién es el usuario que está intentando hacer ese proceso de validación. Por lo tanto, vamos a crearnos ahora en usuarios routers. Vamos a venirnos a usuarios routers y aquí en usuarios routers nos vamos a crear otra ruta. Le voy a poner un router punto y la ruta va a ser get y vamos a utilizar en ese caso la ruta que se va a llamar perfil.
diagonal perfil. Entonces vamos a ponerle diagonal usuarios, diagonal perfil, y vamos a mandar a llamar justamente una función cuyo nombre se va a llamar perfil. Esa va a ser en ese caso la función que vamos a mandar a llamar. Se supone que vamos a solicitar a través de la aplicación, vamos a solicitar el perfil del usuario, y ese usuario es el que vamos a mandar a llamar. Entonces aquí arriba tenemos que definir esa función, le ponemos autenticar y le ponemos también la función que se va a llamar perfil. A donde mandamos a llamar las funciones de controlador también le especificamos, en ese caso, la definición de la función en la parte superior. Ya que hemos creado esa definición, si lo dejamos así nos va a dar error, porque en ese caso perfil no existe dentro de usuarios controller, no existe ese elemento. Entonces tenemos que venirnos a usuarios controller, y en usuarios controller vamos a crearnos acá, vamos a crearnos la definición de la función. Entonces nos venimos y le ponemos un cons, en ese caso perfil, va a ser igual, y ahí le ponemos que va a ser de tipo asíncrona, le ponemos un request, coma, y un response, y le agregamos en ese caso la definición. Y aquí por el momento le vamos a poner un console.log, y le vamos a poner entre comillas dentro del perfil de usuario. Eso es lo que va a mostrar nada más, esa información que diga dentro del perfil de usuario. Esa función que acabamos de definir, cuando la mandemos a ejecutar, lo único que va a hacer es mostrarme justamente esa parte de la información. Y luego en la parte de abajo la mandamos a exportar. Le ponemos aquí abajo perfil para que pueda exportar esa función. Entonces la definimos arriba con un cons y abajo la exportamos para que al otro lado, cuando la mandemos a importar, la pueda mandar a ejecutar correctamente. Este proceso, este flujo, ustedes se lo tienen que memorizar. En ese caso, en los controladores tenemos definidas justamente las funciones que vamos a utilizar, y en las rutas mandamos a importar esas funciones. Aquí he mandado a buscar registrar, autenticar y perfil, que son las funciones que he definido acá. Vean, aquí tengo autenticar, aquí tengo registrar, y aquí abajo tenemos perfil. Tenemos las tres funciones, las definiciones de las tres funciones. Ahora, si lo dejamos así como está, por supuesto va a funcionar, pero no tiene sentido si lo dejamos de esa manera, porque no estamos utilizando el token, no estamos validando quién es el usuario que voy a previsualizar el perfil. De hecho, si lo hacemos así, en esa función yo no sé a quién le quiero consultar el perfil, quién es el usuario que vamos a mostrar para la definición del perfil. Así que lo que tenemos que hacer en ese caso es crear un elemento que se le conoce como middleware. Los middleware son como pequeñas funciones intermedias que se encargan de hacer el proceso de validación. Y lo que nosotros vamos a hacer ahorita es una validación entre la función perfil y lo que tengamos antes de la función del perfil. Vamos a validar ese proceso. A eso normalmente se le conocen como funciones intermedias o aplicaciones intermedias, o en el desarrollo de aplicaciones se le conoce como middleware. Entonces esa la vamos a crear acá. Vamos a seleccionar el index y creamos una nueva carpeta, y a esa nueva carpeta le vamos a poner middleware. Y dentro de esa carpeta middleware, nos vamos a crear un nuevo archivo. Ese nuevo archivo se va a llamar checkAuth. Se va a llamar checkAuth de autenticación.js. De autenticación, checkauth.js. Ahí le damos enter. Y ahí ya tenemos el proceso de autenticación. Ahí lo primero que vamos a hacer
en el proceso de autenticación es importarnos la librería JWT, porque la vamos a necesitar from, y ustedes ya saben que sería de JSON Web Token. Esa es la que nos vamos a importar. Y luego nos creamos la función que se va a llamar check AUTH de autenticación. Va a ser igual, y eso como también es un proceso asíncrono, le ponemos async, y acá le ponemos request, response, y la función de tipo flechado. Aquí le falta el igual y el mayor. Ahí le ponemos el request.response. Y por el momento le voy a colocar un elemento en la consola, le voy a decir ejecutando el proceso de autenticación. Ejecutando el proceso de autenticación. Y eso lo vamos a exportar, le ponemos export default y la función que se llama check AUTH. Esta función por el momento lo único que va a hacer es chequear el token. Cuando mandemos a llamar el token, lo único que va a hacer es recuperar ese token y chequearlo, verificar que realmente funciona o que realmente es el token correcto. Eso es lo único que va a hacer. Entonces, ahora que ya tenemos creada la función, lo vamos a agregar a las rutas. Esta es básicamente la función que acabamos de diseñar. Esa función la debemos de agregar justamente a las rutas para poder hacer el proceso de importación. Entonces, ¿dónde están las rutas? Están en el usuario routers, y aquí en la parte de abajo le ponemos un import check authentication from y toda la ruta que ya hemos mencionado. En el usuario routers vamos a ir a traernos ahora esa función intermedia que nos va a servir para chequear el token. Básicamente solo va a servir para chequear el token y devolver en ese caso ciertos valores. Bien, si ya la tenemos importada, la función, entonces ahora esa función es la que vamos a utilizar en el perfil. En cada elemento que mandemos a llamar, vamos a colocar esa función intermedia para que haga el proceso de validación del perfil. ¿Dónde va a ir? La vamos a colocar aquí en el perfil, y dentro de esto le vamos a agregar una coma y le vamos a poner check authentication. Por eso se llama middleware, porque si se dan cuenta, es una función intermedia que está entre la ruta, en este caso la ruta que nosotros acabamos de definir, y la función final que me devuelve en este caso el valor. Entonces lo que vamos a hacer acá adentro es verificar la identidad del usuario que está intentando acceder al recurso. Si la identidad es correcta, entonces le mostramos el perfil. Pero si la identidad es incorrecta, entonces nos quedamos hasta acá y ahí mandamos algún mensaje de error. En esa parte la idea es generar algún mensaje de error si el token no es válido, porque alguien podría ir a JWT, generar un token ficticio y mandarlo dentro de la petición. Entonces aquí vamos a chequear ese perfil antes de generar esa información. Entonces, ya que tenemos la función intermedia, en teoría ahorita ya funciona. En teoría ahorita ya funciona. Si nos vamos a Postman, aquí dentro de Postman, en este proceso de autenticación, vamos a generar un nuevo request, y a ese nuevo request le vamos a decir, o le vamos a colocar
le vamos a colocar como nombre get perfil. Ok. Y acá siempre le colocaríamos localhost 3001 diagonal usuarios, solo que en lugar de login le vamos a colocar perfil. Le vamos a poner localhost 2.3001 diagonal usuarios diagonal perfil, que es la función que mandamos a llamar, la función de obtener el perfil. Veamos ahora si con esto que acabamos de agregar ya funciona. Si le doy send, van a notar que, bueno, de hecho abajo me da un error. Déjenme ver dónde tenemos el error. Vamos a ver en la terminal. Vamos a regresar y le vamos a dar perfil. Quiero ver si funciona la de login, que es la que estábamos utilizando previamente. Esta es la de login. Si le damos en, ahí nos devuelve, en ese caso, la parte de la petición, nos devuelve API, diagonal usuarios, diagonal login, nos hace falta entonces la parte del perfil. Entonces vamos a ver qué es lo que nos devuelve el get perfil. Que así nos está dando un 404, que es un error de una petición no encontrada. Algo escrito mal. Get perfil. Vamos a ver en los controladores. Déjenme hacer unas pruebas que al parecer hay algún error en la parte de la aplicación.
Vamos a ver si devuelve el test. Ah, perdón. El perfil no lo devuelve. Eso está bien. El perfil no lo devuelve. Porque yo le he dejado aquí post y debe de ser get. En la parte superior debe de ser get. Entonces ahí lo guardamos. Y si se dan cuenta, cuando le doy clic, ahí se queda esperando. Pero si me voy a la parte de la consola, en la parte de la consola debería de aparecer ejecutando el proceso de autenticación, esa parte de acá. O sea que la función ya llegó hasta esta parte, hasta el check authentication. ¿Ok? Llegó hasta ahí, pero no ha hecho absolutamente nada, solamente nos indica de que está justamente en esa parte de la aplicación. Entonces ahora vamos a enviarnos, en ese caso, la parte del token. Para enviarnos la parte del token, voy a regresar otra vez a la parte de la autenticación. Yo podría enviarlo con el método post acá y poner en ese caso en el body el token que nosotros queremos enviar. Sin embargo, dentro del proceso de autenticación, voy a copiarme el token que tenemos en login, ese que tenemos acá. Este token que tenemos aquí nos lo vamos a enviar dentro del perfil en la parte que dice Authorization. Ahí en la parte que dice Authorization, en la pestaña que dice autorización, vamos a seleccionar la opción que dice Bearer Token. Ese Bearer Token es normalmente utilizado para enviar ese tipo de información. Como es una cadena de caracteres extremadamente larga, grande, entonces normalmente se utiliza para enviarlo en la parte del encabezado de la petición. Entonces ahí en el Bearer Token, en la sección que dice Token, ahí nos vamos a pegar el token. Vean, ahí se coloca el token, ahí lo pegan. Si ustedes le dan clic al botoncito van a notar que ahí está toda la cadena de caracteres que yo copié del otro lado. Y cuando ya tenemos colocado esa parte del token, tenemos que ir al otro extremo a verificar cómo lo recibimos. Entonces en este Authentication Token, en lugar de colocar este request ejecutando el proceso como tal, le voy a poner un console hello y le voy a poner en el request, viene la parte del request, en la parte de los headers, y en la parte de los headers trae una opción que dice aquí es headers. En la parte de los headers trae una opción que se llama Authorization. Y luego le vamos a poner un next para que cuando haya pasado la parte de la autorización se mueva a la siguiente petición. La siguiente petición ya es obtener el perfil, pero por el momento lo que yo quiero hacer es imprimir el token que traemos del otro extremo, el token que traemos del otro lado. Entonces ese token lo vamos a visualizar en la consola, vamos a ver si realmente llega. Vamos a guardar ahí en este headers, esta parte del request.headers me permite tener acceso a muchos de los datos que vienen en el encabezado de la petición. Ahí nosotros hemos colocado por el momento el token, pero pueden venir más datos en la parte del encabezado. Generalmente esa información nosotros no la vemos desde los navegadores. En el navegador, cuando ustedes están entrando a un sitio web, cuando ustedes están navegando en un sitio web, generalmente se generan lo que se le conocen como encabezados. Es información que viaja de un punto a otro, pero que no es visible para el usuario. Normalmente nosotros no la vemos. Generalmente la podemos visualizar desde la parte de la consola. Entonces a este le agregamos el authorization y lo vamos a ver justamente si funciona cuando lo visualizamos en la consola. Entonces nos vamos ahora a Postman. Nos vamos ahora a Postman y vean la diferencia. Ahora le voy a dar send. Lógicamente ahí se va a quedar, bueno, ahí nos da error, dice next, no está definido. Perdón, aquí nos hace falta, después del response tengo que agregar la parte del next. Son 3 parámetros que deben de llegar.
Después del response agregamos el next. Y ahora sí, le vamos a dar send. Y van a notar que la petición de nuevo se quedó esperando. Pero si nosotros nos vamos al lado de la terminal, en la terminal, no sé si logran ver acá la palabra better. Esta palabra better, más toda esta cadena de caracteres que acabamos de generar, es el token. O sea, ya estamos recuperando el token. Dice better y aparece todo el token. Ese better no se lo colocamos nosotros, se lo coloca, en ese caso se lo agrega la autenticación, se lo agrega Postman, pero ya está generándose en nuestra aplicación. Y si se dan cuenta, ya entró a la función dentro del perfil del usuario. O sea que ya llegamos al perfil del usuario con esta función. Después de haber impreso el token, el siguiente paso es mostrarnos el perfil. Entonces ya logramos llegar hacia la parte del perfil. Ahora, no tiene sentido que solamente hagamos el proceso de recibir el token, sino que la idea es que lo logremos autenticar. Entonces, para hacer ese proceso, vamos a hacer lo siguiente. Voy a, bueno, todavía no, voy a poner un let token. Voy a crear una variable que se llame token porque lo vamos a sustraer. Y le voy a poner un if. Y abrimos paréntesis. Voy a colocar eso en dos líneas, vean. Voy a colocar un if, abrimos paréntesis. Vamos a quitar la parte de la consola. Abrimos paréntesis. Y ahí le voy a poner un request.headers. Otra vez authorization. Ahí le estoy diciendo si en ese caso el elemento que se llama authorization existe o si existe, y además de eso le voy a poner un request.headers.authorization, que sería el texto que acabamos de generar. Si ese texto le ponemos stars with, si inicia con la palabra better, significa de que el token llegó. O sea, esa condición así se lee. Se lee si en ese caso el parámetro authorization existe y si además de eso ese parámetro authorization inicia con la palabra better, inicia con el texto que dice better, significa de que estamos enviando el token desde el otro lado. Significa que el token está llegando a nuestra aplicación. Entonces, si esto es cierto, le vamos a poner unas llaves, abrimos las llaves y ahí adentro vamos a colocar el código de qué es lo que vamos a hacer si obtenemos en ese caso ese valor. Lo primero que vamos a hacer es obtener el token. El token le vamos a decir que va a ser igual a request.headers.authorization, y como trae la palabra better y luego el token, le vamos a hacer un split. Ese split lo que hace es que divide esa cadena de caracteres. Aquí hay un espacio, vean, aquí hay un espacio. Divide esa cadena de caracteres y la convierte en ese caso en un vector. Entonces, en ese vector, el elemento 0 tendría la palabra better y el elemento 1 tendría el token. Entonces, le vamos a poner 1. Y ahora nos vamos a imprimir el token. Solamente para ver. En esta sección del split hay un espacio en blanco porque en la consola, ya vimos que en la consola me está mostrando la palabra better y luego un espacio en blanco. Entonces lo que hacemos es dividir toda la cadena de caracteres, la dividimos en espacios en blanco como un vector, y en el primer elemento tendría la palabra better y en el segundo elemento tendría el token que nosotros andamos buscando, el token que andamos validando. Por el momento lo vamos a imprimir en pantalla. Ese es el único proceso que vamos a ejecutar, generarlo o imprimirlo en pantalla. Vamos a ver si lo genera. Entonces nos venimos hacia la parte de la aplicación, le vuelvo a dar clic a la parte del send, y si regresamos otra vez hacia la consola, van a notar que aquí ya imprimió solamente el token. Me imprimió solamente la definición del token. Eso significa de que ya estamos sustrayendo la parte del token.
Ahora que ya tenemos el token en esa variable, lo vamos a validar. Ya vimos que el token está guardado en esa variable, entonces lo vamos a validar. Para validarlo, vamos a crearnos una función que se llame decoded, que esta va a ser igual a jwt.verify, de verificar, le colocamos en ese caso la variable token y luego la palabra secreta que le habíamos colocado en la otra parte. ¿Se acuerdan que la palabra secreta era, en ese caso, católica? Voy a quitar este token de aquí arriba y este console, perdón, y este otro console lo voy a quitar de aquí arriba para que no tengamos tantos consoles. Y acá voy a imprimir el decoder, que sería el valor decodificado. Sería en ese caso el valor decodificado. Esta parte de acá ya nos va a sacar la información del token. Aquí es verify, ahí está mal escrito esa palabra. Aquí es verify. Así es verify, de verificar. Significa que la palabra correcta es así. Entonces ahora en ese console.log decoder vamos a imprimir qué es lo que decodificamos o qué es lo que sacamos de la variable decoder. ¿Cuál es la información que generamos de la palabra o de la variable decoder? Justamente en esa función. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Nos vamos a ir ahora a la parte de la consola, a la parte de la petición. Volvemos a enviar el token, vean, le doy send, y si me voy a la terminal, van a notar que ya me imprimió el ID y el nombre. Ese es el ID del usuario y ese es el nombre, Juan Pérez. Entonces ya está sustrayéndole la parte de la información. Dígame.
devuelve, en esta parte de acá, ya nos devuelve en el caso el ID y nos devuelve el usuario, que sería Juan Pérez. ¿Okay? Entonces ahora vamos a seguir estructurando esta parte de la aplicación porque necesitamos validar en ese caso el proceso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como todo esto puede generar un error, porque por ejemplo, si yo en lugar del token voy a ir a Postman, voy a cancelar en ese caso la aplicación. Y vean, si yo le envío hola en lugar del Postman, porque yo le puedo enviar cualquier cadena de caracteres, si yo le envío hola, van a notar que en la parte de la aplicación, ya generó un error. Aquí se encuentra generado un error, porque hemos enviado un elemento mal formado. De hecho, aquí dice JWebToken error, JWT mal formado, o sea, mal diseñado, digamos, de alguna forma. Entonces tenemos que capturar ese tipo de mensajes de errores para poder decirle si el token es válido o si en el caso si es válido, pues contiene algún tipo de información. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esa parte de acá, en esa sección, vamos a poner un try catch. Le ponemos un try. Y luego en la parte de abajo, aquí ponemos un catch. Le ponemos un catch y adentro de eso colocamos la variable error. Y lo único que vamos a hacer es que en ese error, si genera algún tipo de error, le vamos a poner un return response.status y le vamos a decir que vamos a devolver un 401 punto con un JSON que diga en MSG y que aparezca token no válido. Con un MSG que diga token no válido. Con un MSG que diga token no válido. Y en esta parte, en lugar de ese console.log.decoded, que ya vimos que nos devuelve un objeto, vamos a ir a consultar, esto le vamos a dar un poquito de, tabulación para que se vea ordenado, y ahí vamos a ir a consultar, en ese caso, el usuario. Vamos a ponerle al request, vamos a crearle una variable que se va a llamar usuario, y esa variable usuario va a ser igual, y vamos a poner un await para ir a consultar a la base de datos. Como ya tenemos el modelo que se llama usuario, entonces le vamos a poner usuario punto y buscamos un find by ID y enviamos en ese caso el ID, que sería de la variable decoded.idor. De la variable decoded le ponemos .id. Entonces ahí estamos buscando un usuario que tenga en ese caso esa información, esos datos. Para que esto funcione en la parte de acá, recuérdense que aquí estamos utilizando ya el modelo. Este básicamente es el modelo y al modelo le estamos diciendo que vaya a buscar un documento por ID en donde sea igual a este código. Entonces, como ya está agregado esa parte de la información, nos vamos a venir hacia arriba y vamos a traernos ese modelo. Entonces nos vamos a poner un import, el modelo usuario, from models, usuarios.js. Ese sería el modelo. Debemos de traernos el modelo. Como estamos trabajando con el modelo, acuérdense que la U va a ser mayúscula. Como ya nos traemos el modelo del usuario.js, entonces la U debe ser mayúscula. Ese es el modelo. Cada vez que yo quiera hacer una consulta de ir a traer información con el file1 o el file by ID o actualizar datos para poderlo guardar en la base de datos o hacer cualquier tipo de modificación, vamos a utilizar el modelo. Siempre debo de ir a extraer los datos
que ya tenemos generada esa información, lo único que vamos a hacer acá es que después de esta línea le vamos a colocar un if y le vamos a decir que si la variable token no tiene ningún valor, por alguna razón no generó ningún valor, entonces le vamos a poner un request le vamos a poner un return response.status, le vamos a poner un 401.json y vamos a mandar un JSON que diga msg token no válido. En el caso intentemos recuperar también un token que no exista. Ahora, este find by ID que tenemos en la parte de arriba, esta línea que tenemos acá, nos va a recuperar todo. Nos va a recuperar el usuario, el ID, la fecha en que se creó, y un montón de información, el password en ese caso, nos lo va a recuperar en esa sección de acá. Y por ejemplo, yo siempre les he dicho que el password debe de ser oculto, el password debe de estar oculto, no debería de estar público, no deberíamos de tener acceso a él de ninguna manera, por eso es que está encriptado. Entonces lo que vamos a hacer es que en la parte de acá, en el find one by ID, le voy a poner un comando select, le pongo un select y ahí vamos a colocar entre comillas los campos que no quiero. En ese caso el que no quiero es el password, entonces le pongo menos password. El otro campo que no quiero es el otro campo que no, aquí solo es un guión. El menos password. El otro campo que no quiero es el creado a la fecha, entonces le ponemos created at. Ese no lo necesitamos. No necesitamos el campo update at. Y no necesitamos el campo B. Esta B es minúscula. Así sería. No necesitamos el password, no necesitamos el create at, no necesitamos el update at, ese creo que es updated at. El campo que hemos agregado no es así, update at y el -b. Esos campos, como le hemos puesto un menos, significa de que no los va a tomar en cuenta. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la proyección? Cuando le hacíamos la proyección en MongoDB, algo similar. Estamos diciéndole qué campos no necesitamos. Básicamente, si yo le coloco en lugar del menos, le coloco un más, significa que el campo sí va a ser el que necesitamos mostrar. Pero en este caso estamos quitando los campos que no necesitamos. Entonces con eso ya está el proceso de autenticación. Solamente nos hace falta trabajar en la parte del controlador. Aquí ya subo esta parte de la autenticación, ya debería de funcionar. Pero si el token no es válido, si el token es válido, tendríamos que trabajar ahora en el controlador. Aquí en la parte del perfil. Voy a quitar ese console low y lo que voy a hacer es traerme del perfil una variable que se llama, en ese caso, usuario. ¿Se acuerdan de esa sintaxis de JavaScript? De request. Como ese usuario lo hemos creado dentro de request, ahora ya lo puedo recuperar. Ya puedo responder. Le pongo un response.json y acá le ponemos que escriba usuario. Y eso es todo lo que va a hacer el perfil. Básicamente va a ir a recuperar los dos datos que teníamos al otro extremo. Y los va a traer y los va a mostrar como un JSON. Siempre y cuando el token que hayamos enviado sea válido. Todo depende del token.
Y ahí es donde funciona, en ese caso, el proceso de autenticación. Porque a través del token nosotros vamos a saber quién es el usuario que está intentando hacer la petición. Bien, veamos ahora cómo nos quedó. Nos venimos a la parte de Postman y vean, voy a darle en el perfil y por el momento me dice token no válido. ¿Por qué me dice token no válido? Porque yo le he dejado hola. Como le he puesto la palabra hola, ya me devuelve token no válido. Pero si copiamos este token que tenemos acá, le voy a dar copy, me voy a quitar la palabra hola y pegamos ahora el token. Vean, ahora ya aparece el ID, en ese caso el nombre Juan Pérez, el correo electrónico que en ese caso es juanperez@carolina.2.sb y bueno, sí, justamente a la palabra update le falta un alero. Si se dan cuenta, supuestamente lo habíamos quitado y está apareciendo. Entonces vamos a hacer que desaparezca. Pero ya nos debería de dar en Postman esos tres campos, o esos 4 campos. Voy a quitar aquí en esta parte de acá, aquí era updated. Así, updated at. Solamente hay que agregarle la D en esta parte de acá. Y ahora sí, si le vuelvo a dar otra vez obtener perfil, ya solamente me devuelve el ID, el nombre y el email. ¿Okay? Me está devolviendo solamente los datos que yo he solicitado. ¿Preguntas hasta ahorita? Muchas. Pregunte. ¿Metí error? No sabe por qué.
Bien. Ya que hemos terminado la parte de autenticación, les decía en la clase anterior que íbamos a trabajar con la parte de un sistema para manejo de proyectos. La idea es que, por ejemplo, yo tenga una sección donde pueda administrar, agregar, modificar, eliminar proyectos, hablamos de cualquier tipo de proyectos, y luego le pueda agregar tareas. Por ejemplo, si a un proyecto, imagínense, en el caso de ustedes que van a generar una aplicación, voy a generar una aplicación o crear una aplicación para el manejo de, ¿cuáles son sus proyectos? ¿De citas? No la necesitaba. Uno de inventarios, digamos, crear aplicación para el manejo de inventarios, por ejemplo. Entonces, después, ustedes a ese manejo de inventarios le pueden agregar tareas, como tarea número 1, recopilar información. Tarea número 2, realizar el legalmente la relación. Tarea número 3, y así sucesivamente, ir agregando cada una de las tareas que necesita en ese caso el proyecto. Entonces, lo que vamos a aprender ahorita es hacer lo que denominamos un CRUD. Un CRUD es un proceso de realizar actualizaciones a una base de datos en 4 procesos básicos. El primero es el select, en el caso de seleccionar productos, crear productos o crear inventarios o lo que sea, actualizar y seleccionar datos. Eso es básicamente un CRUD. Y eliminar información. Entonces vamos a aprender a eliminar, actualizar, recuperar y editar datos. Ese generalmente se le conoce como un CRUD. Entonces lo primero que vamos a trabajar es en el modelo. Nos vamos a crear cómo es que va a estar estructurada nuestra colección que se va a llamar proyectos. Nos vamos a venir a la carpeta que se llama modelo. Nos vamos a crear un nuevo archivo y a ese nuevo archivo le vamos a poner con mayúscula proyecto.js porque en ese caso es la definición del elemento principal. Entonces vamos a trabajar con proyecto. Luego, después de tener la parte del proyecto, lo primero que hacemos es importar Mongoose. Entonces importamos Mongoose de esta manera. Hemos importado en este caso la librería de Mongoose y luego después de eso nos creamos una variable que se va a llamar proyecto shape, que es básicamente el esquema. Va a ser igual a la variable Mongoose punto y ese tiene un método que se llama shape. Y dentro de él abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llave. Y ahí vamos a definir en ese caso la estructura de ese elemento. ¿Cuáles van a ser los campos que va a contener en ese caso la colección? Los campos que va a contener, el primero va a ser el nombre del proyecto, entonces le ponemos nombre y ese nombre va a ser de tipo string. Le vamos a quitar los espacios en blanco, entonces le ponemos un true y le vamos a decir que ese campo va a ser requerido. Entonces le ponemos require true para indicarle que va a ser requerido. Ese es en el caso del campo nombre. Además del campo nombre, le vamos a agregar la descripción del proyecto. Entonces le ponemos descripción, 2 puntos. Y colocamos siempre el tipo que sería de tipo string. Le decimos que elimine los espacios en blanco. Le ponemos el string, 2 puntos true. Y la descripción también va a ser requerida. Y ahí ya tenemos definidos 2 campos. Tenemos el campo nombre y el campo descripción del proyecto. A esa no la lleva.
Así sería. Luego, después de la descripción, le vamos a colocar la fecha de entrega. Y en esa fecha de entrega, ese va a ser de tipo date. Y ese no lo vamos a digitar, sino que vamos a hacer que, en ese caso, la computadora se lo agregue. Entonces vamos a utilizar la función date now para agregar, en ese caso, la fecha de entrega. Además de la fecha de entrega, esa es la fecha de entrega del proyecto. Además de la fecha de entrega, necesitamos saber a quién le vamos a vender el proyecto, quién es el propietario del proyecto, que en ese caso sería el cliente. Entonces vamos a agregar también en la parte de abajo, vamos a agregar el cliente. Le ponemos cliente 2 puntos. Y el cliente le vamos a poner de tipo también string. Al cliente le ponemos de tipo string. Le quitamos los espacios en blanco también. Y este sí lo vamos a poner como requerido. Entonces tenemos, en ese caso, el nombre del proyecto, la descripción del proyecto, la fecha de entrega, el nombre del cliente, y hay 4 campos. Ahora necesitamos saber qué usuario es el propietario del proyecto. Porque en alguna medida, cuando ya estemos trabajando con la parte de la aplicación, vamos a crear ciertos filtros para que, digamos, yo como propietario y como usuario, solamente pueda ver los proyectos que yo creé. No los proyectos que creamos, sino que los proyectos que yo he creado. Entonces, en esa parte de acá voy a colocarle una coma y le voy a colocar otro campo que sería el creador. Y en el creador vamos a utilizar, en ese caso, una restricción. El tipo que vamos a definir va a ser, en ese caso, una restricción de Mongoose que le va a indicar que este va a estar relacionado con el esquema punto types, que es un tipo especial, punto, y este va a ser un object ID. Y de referencia le vamos a decir que este va a estar como relacionado con la colección que se llama usuarios. Entonces, con eso ya vamos a saber que el campo que vamos a agregar es un Object ID, es un campo especial, pero adicional a eso nos vamos a referir con el campo de la colección usuario, que es la colección usuario la que se va a encargar de determinar quién es el propietario. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el token tenemos guardado quién es el usuario propietario y en base a ese valor vamos a guardarlo, vamos a guardar su ID en ese campo. ¿Okay? Con eso ya tenemos los 5 campos que va a contener nuestra colección. Entonces, ahora que ya tenemos nuestra colección, aquí después de estas llaves le voy a agregar una coma y le voy a poner de nuevo el campo que se llama time stamps 2 puntos true, para decirle que le agregue, ¿se acuerdan? Los 2 campos adicionales, que es el create at y el update at, para saber en qué fecha el usuario fue creado, o en ese caso el elemento fue creado, y en qué fecha fue actualizado. Luego, después de esto, nos creamos la variable. Entonces le ponemos const, la variable se va a llamar proyecto. Esta variable va a ser igual a mongoose.model, y en el model le colocamos entre comillas el nombre de la colección, que se va a llamar proyecto, coma, y aquí le vamos a decir proyecto, la variable que tenemos arriba, proyecto chain. Y solamente exportamos
exportamos proyecto. Solamente nos exportamos proyecto. Con eso ya tenemos creado el modelo nada más. ¿Okay? La definición del modelo. En el modelo, como hemos visto, lo que hacemos es definir la lista de campos que va a contener la colección y estos dos elementos adicionales que indica en ese caso que le agreguen dos campos más. Pero de ahí el resto sigue siendo igual. Nada más son las definiciones de los valores que va a tener la colección. Eso es como pensar con anticipación qué tipo de datos son los que voy a almacenar. Básicamente de eso se trata. Entonces ahora que ya tenemos la definición del proyecto, vamos a crearnos los controladores. Entonces nos vamos a venir hacia esta parte de acá, nos vamos a la carpeta que se llama controllers y en la carpeta controllers vamos a crearnos un archivo que se va a llamar proyectos controller.js. Eso es en la carpeta controller. Nos creamos un proyecto controller.js. Digamos que ahorita vamos a ir como en orden, el orden en que le vamos a ir agregando, en ese caso, la parte del diseño de la aplicación. Entonces, le ponemos proyecto controllers.js y aquí empezamos a hacer la parte de la definición del código. Lo primero que hacemos es importarnos el modelo. Entonces nos importamos el modelo que se llama proyecto. From proyecto, acuérdense aquí siempre agregarle al final proyectos.js, porque si no le va a dar error. Nos importamos el proyecto y aquí nos vamos a crear las diferentes funciones con las cuales vamos a trabajar. Por ejemplo, le voy a poner un cons, voy a trabajar con una que se llame obtener proyecto, que va a ser una función asíncrona. Le ponemos un request, response y la función de tipo flecha. Esa va a ser el primero, se va a llamar obtener proyecto. Obtener proyectos sería, aquí le vamos a poner obtener proyectos. Copiamos esta y la pegamos abajo y vamos a crearnos ahora otra función que se va a llamar nuevo proyecto, que esa es la que nos va a servir para generar o para guardar un nuevo proyecto en la parte de la aplicación. Luego nos vamos a crear otra, lo pegamos. La de arriba se llama obtener proyectos. Esta de abajo se va a llamar obtener proyecto nada más. O sea, la de arriba se llama obtener proyectos en plural, que debería de obtener todos los proyectos de una aplicación, y esta de abajo solamente obtiene un proyecto como tal. ¿Okay? Vamos a crearnos también la de editar proyecto. Entonces aquí le cambiamos y le ponemos editar proyecto. Obtener proyectos, nuevo proyecto, obtener proyecto, editar proyecto, y el último sería eliminar proyecto. El último sería eliminar proyecto. Por el momento, las funciones solo están definidas. Vean, por eso he puesto la parte de las llaves, porque más adelante, cuando ya vayamos a vincular el código de las funciones, solo nos posicionamos en las llaves y le damos enter. ¿Okay? Por el momento solo están definidas. Ahora tenemos que exportar
tenemos que exportar esas funciones. Entonces le ponemos un export, abrimos llaves y empezamos por la función que se llama obtener proyectos. Exportamos nuevo proyecto, exportamos obtener proyecto nada más, exportamos editar proyecto y exportamos eliminar proyecto. Ahí ya tenemos definido la parte del controlador. Ahí tenemos definida solamente la parte del controlador. En otras palabras, aquí en esta parte, en esta definición, aquí nos vamos a crear el código para listar todos los proyectos, el código para listar un nuevo proyecto, para obtener un proyecto, editar un proyecto y eliminar un proyecto. Aquí vamos a poner toda la definición de ese código dentro del controlador. Más adelante vamos a ir haciendo cada función por separado para que vean cómo se trabaja. Pero básicamente esa es la definición de un CRUD. Vean, un CRUD donde yo puedo listar proyectos, puedo agregar proyectos, puedo editar proyectos y puedo eliminar proyectos. Las 4 operaciones básicas que se pueden ejecutar sobre la definición de un proyecto. Cuando ustedes en una entrevista de trabajo les digan, hagan una API que haga un CRUD, por ejemplo, de una colección específica, pues esto lo van a hacer. ¿Okay? Básicamente es el proyecto básico que tienen que aprenderse. Bien, ya que tenemos definido los controladores, ahora el siguiente paso es definirnos las rutas. Entonces nos venimos a la parte de routers y en routers vamos a crear un nuevo archivo y a ese nuevo archivo le vamos a poner proyectos routers.js. Proyectos routers.js. Proyectos routers.js. Si se dan cuenta, ya tenemos varios archivos en los cuales hemos ido agregando código totalmente diferente. Ese normalmente se le conoce como el modelo visa controlador. Para evitar tener tanto código acumulado en un archivo, lo vamos colocando en diferentes archivos. Acá en las rutas, primero vamos a importar Express. Primero vamos a importar Express. Y después vamos a importar los datos del controlador. Entonces vamos a importar obtener proyectos. Vamos a importar nuevo proyecto. Vamos a importar obtener proyecto, editar proyecto y eliminar proyecto del archivo que está guardado dentro de controllers y que se llama proyectoscontrollers.js. Ya eso es en la parte de las definiciones de la ruta. En la ruta nos importamos Express, nos importamos después las funciones que definimos en el controlador, porque desde las rutas vamos a mandar a llamar a cada uno de los elementos del controlador. Ya nos definimos en ese caso los valores que van a tener los elementos del controlador. Y de una sola vez nos importamos el checkout. Okay, nos importamos el checkout. Y empezamos a crear las rutas. Ponemos const router
igual express.router para definir en ese caso las rutas con las cuales vamos a trabajar y nos creamos ahora las diferentes rutas. Entonces le voy a poner router punto, le vamos a poner un get. Cuando desde Postman nosotros hagamos una petición get a la raíz, porque todavía no lo hemos definido, lo vamos a definir como proyectos, a la raíz, primero vamos a pasar por el checkout y después vamos a ir a obtener todos los proyectos. Vamos a obtener proyectos. Eso es en el caso de cuando pasemos por el get. Cuando pasemos por el post, y que le pongamos siempre la ruta de esta manera, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle un checkout, coma, y ahora le vamos a poner nuevo proyecto. Cuando pasemos por el get, sobre la raíz y le agreguemos un ID, vamos a agregar un campo ID, vamos a pasar siempre por el checkout y vamos a mandar a llamar solamente el objeto obtener proyecto. Eso es cuando pasemos por el ID, por el evento get y le enviemos un ID. Vamos a mandar a llamar obtener proyecto. Luego, después, cuando mandemos a llamar un put de la raíz y le enviemos un ID, vamos a pasar siempre por el checkout y vamos a devolver, en ese caso, el editar proyecto. Y cuando pasemos por el router y lo enviemos a través del método delete, donde le vamos a enviar también dos puntos, un ID que quiero eliminar, vamos a pasar por el checkout y le vamos a poner eliminar proyecto. Ya con eso ya tenemos definidas las rutas. Solo exportamos, le ponemos export to default router. Y vean que lo hemos hecho en orden. Primero creamos los controladores. Bueno, primero creamos el modelo. Eso lo tienen que ir recordando ustedes. Lo primero que hicimos fue crear el modelo. Nos creamos el modelo. Después de haber creado el modelo, nos creamos el controlador, proyecto controller. Después de haber creado el controlador, creamos las rutas, proyectos routers. ¿Okay? Hasta ahí ya tenemos definida toda la estructura. Todos estos elementos corresponden a las rutas que vamos a utilizar. En la ruta vamos a utilizar un get, un post, otro get, un put y un delete. Ahí básicamente tenemos las cuatro operaciones: el get, el post, el put y el delete. Las cuatro operaciones básicas que vamos a utilizar dentro del individuo. O sea, ahí ya tenemos toda la información. Ahora que ya hemos colocado todos esos datos, los vamos a guardar y los venimos a traer de la parte del index. Nos venimos al index y aquí en la parte del index vamos a colocar un import proyectos routes from y sería punto de la carpeta que se llama routers diagonal proyectos routers .js.
Ya nos creamos las rutas, mandamos a traer la ruta. Y luego aquí en la definición, después de haber importado las rutas, en la parte de arriba, de tener los 4 elementos agregados, lo que nos resta nada más es mandar a llamar las rutas completas o mandar a que estas rutas se puedan configurar. En la parte de abajo ya tenemos la llamada a cada una de las rutas. Entonces nos venimos hacia la parte de abajo. Nos venimos hacia la parte de abajo y aquí donde están rutas, le decimos que vamos a utilizar un app.use, entre comillas, la ruta va a ser diagonal API, diagonal proyectos, diagonal, y vamos a mandar a llamar a proyectos routes. Mandamos a llamar a proyectos routers. Y con eso ya tenemos toda la ruta completa de todos los elementos. Solamente vamos a tener que ir a trabajar en la parte del controlador, pero los elementos ya están completamente agregados. ¿Qué nos hace falta? Probarlo. Probemos si funciona. Nos venimos hacia la parte de Postman. Y fíjense bien, en Postman vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearnos en esta parte de acá, en API Tasks, le vamos a dar clic y ahí le vamos a poner al folder. En API Tasks, sobre la línea que dice API Tasks, le vamos a dar clic y le vamos a agregar folder. Y a este folder le vamos a poner proyectos. Ya tenemos el folder que se llama Authentication. Ahora vamos a tener el folder que se va a llamar proyectos. Y ahí vamos a colocar todos los hipervínculos que tengan que ver con la definición de proyectos. Entonces empecemos agregando el primero. Le dan clic a las flechitas y le dan clic a Add Request. Y aquí le vamos a poner nuevo proyecto. Le vamos a poner nuevo proyecto. Y la URL sería siempre localhost 2.3001 diagonal API diagonal proyectos. Sería localhost 2.3001 diagonal API diagonal proyectos, que es la que acabamos de configurar. Y como lo que vamos a hacer es agregar un nuevo proyecto, crear un nuevo proyecto, el método que vamos a utilizar sería el método POST. ¿Okay? El método que vamos a utilizar sería el método POST. Entonces le damos clic acá, le ponemos el método POST y además de eso, como este está autenticado, tenemos que enviar en autenticación, tenemos que siempre seleccionar Better Token. Este ya automáticamente nos va a poner el token, pero básicamente ya lo tiene suministrado. Y como es en este caso el elemento POST el que vamos a mandar, entonces en el body, en RAG, le vamos a configurar nuestro primer proyecto. Debe de estar en RAG y debe de estar en JSON. Y ahí le colocamos entre llaves, por ejemplo, el nombre del proyecto, le vamos a poner app móvil para pedidos, coma, en la descripción le vamos a poner 2 puntos, le vamos a poner es una aplicación similar a pedidos ya. Y el cliente en ese caso sería, ¿quién nos puede pedir una aplicación similar a pedidos ya? Que no tenga.
¿Algún restaurante que ustedes sepan que no tiene aplicación? Tacos Hermanos. Hagámosle Tacos Hermanos. Tacos Hermanos. Y este sería el formato en el que lo vamos a enviar. ¿Okay? Con eso tendríamos que crearnos al otro lado el código para guardar y ya almacenaría en este caso la información. Pero ya tenemos almacenado la parte del proyecto. ¿Okay? Bien, guárdenlo así como está porque lo vamos a continuar en la próxima clase. Bueno, el día de mañana. El día de mañana vamos a terminar el proceso para guardar un nuevo proyecto y todos los demás para obtener un proyecto, varios proyectos, eliminar un proyecto, etcétera, etcétera. ¿Okay? Por el momento solo guárdenlo. Esto aquí hay que darle save para que se guarde en ese caso la petición y lo podamos utilizar el día de mañana. Bien, nos vamos a tomar el pequeño receso.